Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva lección. En esta ocasión les traigo las diferencias entre las palabras in y on. Quédense para poder averiguar cómo podemos utilizar estas preposiciones. Vamos a comenzar con in. In se utiliza cuando hacemos referencia a algo que está en el interior. Puede ser, por ejemplo, algún objeto, algún animal o una persona. Por ejemplo, alguna persona que esté dentro de alguna casa o alguna mascota que esté dentro de una jaula o una computadora que esté dentro de alguna mochila. También utilizamos in para países y ciudades, meses del año, estaciones del año como primavera, verano, otoño, y para años como 1990, 2019, 2020. También vamos a utilizar in en habitaciones, que significa, por ejemplo, en la recámara, en el comedor, en la sala, en la cocina, en el baño, ¿ok? Habitaciones dentro de la casa, ¿ok? También utilizamos in con las partes del día, en la mañana, en la tarde. Y también utilizamos in con ciertos medios de transporte. En este caso utilizo in con car, taxi and truck, que significa coche, taxi y camión o camioneta. Vamos a ver ejemplos para que pueda quedar mucho más claro. Bien, quedamos entonces que podemos utilizar in para referirnos a algo que está en el interior. En este caso tenemos la foto de un perro que está dentro de una caja, ¿ok? Entonces bien puedo decir, the dog is in the box, ¿ok? Que quiere decir que el perro está en la caja, ¿ok? Y ese en me da señales a mí para saber que está dentro de la caja, ¿ok? No encima, no al lado, sino que dentro. Bien. En el segundo ejemplo tenemos países o ciudades. Entonces, en el número 1 tengo I live in Paris, que significa yo vivo en París. Y la número 2, I would like to live in Canada, que significa a mí me gustaría vivir en Canadá. Entonces, para cualquier país del mundo y para cualquier ciudad del mundo, tenemos que utilizar in. También utilizamos in para meses y años. Por ejemplo, en el número 1 tenemos Jack was born in September, que significa que Jack nació en septiembre. Y en el número 2 tenemos Jack was born in 1988, que significa que Jack nació en 1988. Es decir, cuando tengamos meses como September o años como 1988 o cualquier otro año, siempre vamos a utilizar in y no on. Bien, después tenemos las estaciones del año. En el primer ejemplo tengo They like to go to Mexico in summer. En este caso significa a ellos les gusta ir a México en verano. En este caso, como ya tengo la palabra verano, ¿ok? O la estación del año verano, tengo que utilizar la palabra in para decir in summer y también en las demás estaciones, ¿ok? Después tenemos a los medios de transporte, que en este caso, recuerden, hace unos segundos quedamos que era car, truck, taxi, ok, principalmente, pero hay otros más, ok. Un ejemplo sería, John forgot the money in my car, ok, que significa que John olvidó el dinero en mi coche, ok. Como tengo esta palabra de car, tengo que ponerle entonces in y no on. ¿Por qué? Porque me dicen que car siempre va a ir con in, ¿ok? Después tenemos las habitaciones, ¿ok? Que serían las partes de la casa. Por ejemplo, I have a TV in my bedroom,
¿ok? Que significa que yo tengo una televisión en mi recámara. Y por último tenemos las partes del día, que en este caso podría ser un ejemplo. I do exercise in the morning, ¿ok? Que en este caso es in. ¿Por qué? Porque tengo la parte del día en la mañana. Vamos a utilizar on para hacer referencia a algo que esté encima o sobre de otra cosa. Por ejemplo, algún libro sobre la mesa o algún cuadro sobre la pared, ¿ok? También vamos a utilizar on para los días de la semana, para ciertos medios de transporte, como por ejemplo, train, que significa tren, motorcycle, que significa motocicleta, bike, que significa bicicleta, y plane, que significa avión. Y por último tenemos que on significa sobre o acerca de. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo digo, yo tengo un libro sobre química o sobre física, entonces bien puedo utilizar esta palabra de on, ¿ok? Este es un significado que muy pocas personas lo saben. Ya es algo que se aprende cuando estás como en un nivel más avanzado. Entonces, quizás por eso muchas personas ignoren, ¿ok? Este significado de on. Entonces, bueno, sería otra forma también en la que podemos utilizar esta palabra de on. Vamos a ver ejemplos para que quede mucho más claro. Quedamos entonces que on se utiliza cuando queremos referirnos a algo que está encima de o sobre de. Por ejemplo, en este caso vemos que hay un reloj sobre la pared, ¿ok? Entonces bien puedo decir, the clock is on the wall, ¿ok? El reloj está sobre la pared, ¿ok? También utilizamos on para los días de la semana. I have my classes on Mondays. Yo tengo mis clases en los lunes, ¿ok? O en los miércoles o en los jueves, ¿ok? Para medios de transporte, otro medio de transporte que también utilizamos con on es bus, ¿ok? Entonces podría quedar de esta manera. He is on the bus, ¿ok? Él está en el autobús. Y como bien lo dijimos, on también significa sobre algo. Por ejemplo, I have a book on biology. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un libro sobre biología, ¿ok? En este caso ya on quizás cambia un poquito el significado a lo que nos tenía acostumbrados, ¿ok? Entonces, bueno, pueden investigar muchísimo más sobre estas preposiciones porque la verdad es que hay muchísimas formas, en muchísimos momentos podemos utilizar estas dos preposiciones de in y de on, ¿ok? Bien, yo les voy a dejar abajo en la descripción de este video un video que también hice sobre in y on para que también puedan apoyarse por si necesitan todavía pues de más práctica, ¿ok? Y también les voy a dejar abajo en la descripción un diccionario que la verdad a mí me ha gustado muchísimo, que es el que siempre recomiendo, porque en ese diccionario, además de la pronunciación de las palabras, podemos, por ejemplo, poner en el buscador la palabra que nosotros queramos en inglés y nos va a arrojar los diferentes significados, ¿ok? O los diferentes usos que le podemos dar a esa palabra, porque recuerden que en ocasiones una sola palabra en inglés puede ser un verbo, un adjetivo, entonces podemos utilizarlo de diferentes formas. Y bueno, este diccionario les puede servir muchísimo para su aprendizaje, ¿ok? Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Les deseo todo lo mejor, que estén muy bien y les mando un abrazote. Saludos desde México. Hasta pronto.